Buenas tardes. Bueno, siguiendo con las actividades del curso de cocina italiana, entonces vamos a proceder a realizar la masa para la pasta, para la pasta fresca, ¿listo? Entonces, los únicos tres ingredientes que vamos a utilizar para preparar la masa va a ser harina de trigo, huevos enteros y sal al gusto, ¿listo? Entonces, un dato, por cada 100 gramos de harina de trigo vamos a utilizar un huevo, ¿listo? Esta proporción nos alcanza para alimentar a una persona. Aquí aparte tenemos los otros ingredientes para hacer el relleno, porque hoy vamos a realizar unos raviolis. Bien, entonces el relleno de los raviolis va a ser carne molida, tenemos tomate chonto fresco, tenemos la pasta de tomate, tenemos orégano seco, sal, pimienta, cebolla cabezona blanca finamente picada, pimentón rojo finamente picado, parmesano y ya para el final, para decorar, entonces lo ideal vamos a hacer una salsa napolitana, pero lo ideal es con albahaca, pero pues como no se encontró y entonces podemos trabajar con lo que tengamos también en nuestras neveras. Yo voy a ponerle un poquito de cilantro que también pues aporta un sabor, pero pues no es tan característico de la cocina italiana, pero podemos también crear, ¿sí? Trabajar con nuestra creatividad. ¿Listo? Entonces, aquí vamos. Bueno, bien, seguimos entonces con la preparación de la masa. En el tazón tenemos la harina, 300 gramos de harina, ¿sí? Eso depende también la proporción o las personas que ustedes vayan a cocinarle, ¿sí? Entonces ya tenemos las cantidades exactas, entonces así mismo ustedes multiplican cuántas personas tienen de invitados o a cuánto les van a cocinar. Bien, entonces tenemos la harina, le agregamos un poquito de sal. Con los dedos vamos a mezclarlo para que se incorpore la sal dentro de la harina. Bien, entonces en el centro vamos a hacer como una especie de volcán. Hacemos un huequito y ahí vamos a incorporar los tres huevos directamente. Con la yema de los dedos vamos a empezar a incorporar, a mezclar la harina con los huevos de afuera hacia adentro de forma envolvente. Poco a poco vamos incorporando para que se vaya mezclando la harina junto con los huevos y la sal. ¿Listo? No la trabajen tanto con mucha fuerza, sino que solamente vamos a trabajar solamente la yema de los dedos, solamente la punta de los dedos. Bien. Esto nos tiene que quedar una masa que se deja trabajar, elástica, pero con pero fuerte, ¿sí? Esto es de mucha paciencia, ¿sí? Con mucho cuidado para ir incorporando brevemente los huevos junto con la harina. ¿Listo? Y ya podemos empezar a trabajar con más fuercita para que se vayan incorporando la harina junto con los huevos. Recordemos que el huevo lo que le va a aportar es nutrientes a nuestra harina y a nuestra pasta como tal.
recogemos todo lo que nos quede pegado en los dedos y la idea es que al final la misma masa nos da el punto de cuando ya esté lista. ¿Por qué? Porque ya no se nos va a quedar tanta masa pegada en nuestras manos. Bien, continuando con la receta, entonces ya puse un poco de harina sobre el mesón y vamos a amasar. Entonces vamos a coger la masa y la vamos a estirar como si estuviéramos lavando ropa. La idea de este proceso es que se incorpore toda la masa y no nos vayan a quedar grumos y nos va a quedar una superficie completamente lisa. Bien, entonces la vamos estirando por todos los lados donde veamos que esté grumosa. Si necesitamos más harina, simplemente espolvoreamos sobre el mesón y seguimos estirando. Después de que veamos que ya está lisa la masa, entonces lo que vamos a hacer es darle una forma redonda y la masa tiene que estar muy suave. Ven, cuando la toco, ella inmediatamente revuelve el movimiento. Listo, bien, ahí tenemos nuestra masa ya lista para la pasta fresca. Ahora lo que vamos a hacer es, en un recipiente, en un espacio, lo vamos a dejar tapado con un trapito aproximadamente de 20 minutos a 30 minutos. ¿Listo? Mientras la masa nos reposa, que son de 20 a 30 minutos, entonces vamos a hacer el relleno y la salsa de los raviolis. Bien, entonces previamente tengo agua calentando hasta que nos llegue a punto de ebullición, y aquí en una sartén vamos a calentar la sartén. Recuerden que siempre que vayan a trabajar en sartenes deben de calentarlos previamente, ¿sí? Entonces, ¿eso para qué? Para que sellemos las carnes y nos queden más jugosas, nos quede el sabor concentrado dentro de las carnes. ¿Listo? Entonces, tenemos aceite de oliva. Solamente vamos a aplicar un chorrito, un poquito, aproximadamente una cucharadita, ¿sí? Tenemos nuestra carne ya molida. Escuchan el sonido. Lo ideal es cuando ustedes agreguen la carne, sientan ese sonido. Les recuerdo las normas de BPM, siempre tener todo organizado, estar limpiando constantemente para que no vayamos a contaminar los alimentos y tengamos un alimento inocuo sano. Bien, entonces lo que hacemos es, a un fuego medio, vamos a mezclar, vamos a empezar a cocinar la carne. A esa carne simplemente le vamos a agregar una pizquita de sal, vamos a agregarle pimienta, la pimienta ojalá la encuentren en semilla, ¿sí? Para que la muelan al momento de que la vayan a utilizar. ¿Listo? Bien, ya tenemos los tomates, el agua en ebullición, entonces vamos a agregar los tomates. ¿Para qué agregamos los tomates en agua hirviendo? Simplemente para que se nos cocinen. Le hacemos como nosotros los cocineros le llamamos un término, un pequeño blanqueado. Vamos a blanquear. ¿Para qué? El agua solamente tiene sal, ¿sí? Para darle, aportarle un poquito de sabor. Para que los tomates nos den más sabor al momento de que preparemos la salsa, preparemos el puré. ¿Listo? Bien, ya tenemos la carne, ya se nos está cocinando por todos los lados. En este punto, entonces lo que vamos a hacer es que
Vamos a agregarle la mitad de la cebolla y parte del pimentón. ¿Listo? Esto nos va a aportar más sabor a la carne, al relleno. Listo, mezclamos bien hasta que la carne nos quede completamente cocida. Lo movemos y dejamos que cocinen los vegetales. Bien, aquí esperamos unos 2 minutitos que nos cocinen un poco los tomates. Después los vamos a llevar a la licuadora y lo procesamos. Bien. Listo, en este punto ya podemos bajar la carne. Ya ahí nos queda una carne con buen sabor, una carne jugosa, con unos vegetales prácticamente al dente que nos van a aportar mucho más vitaminas y minerales pues al organismo. Bien, acostúmbrense de consumir los vegetales siempre al dente. ¿Qué significa al dente? Pues que no los cocinemos tanto para que los vegetales no pierdan tanto las propiedades y pues nos aporten más nutrientes a nuestro organismo. Listo, ya tenemos nuestra carne. Simplemente lo que vamos a hacer es apagar y vamos a reservar. Tenemos que dejar que enfríe porque cuando tengamos la masa estirada, de pronto el calor nos rompe la tela de la masa. Entonces tenemos que estar bien frío el relleno y así de esa manera empezamos a armar los raviolis, ¿vale? Apagamos la carne, retiramos del fogón donde cocinamos y ya los tomates están a punto de donde los podemos ya licuar. Bien, entonces llevamos a la licuadora, bajamos el fuego para no irnos a quemar y con una cucharita retiramos y los vamos a agregar a la licuadora para hacer un puré. ¿Listo? Igualmente esto lo vamos a licuar y lo vamos a reservar hasta cuando no tengamos la masa estirada. Con el mismo juguito, con el mismo agua donde cocinamos los tomates, agregamos un poquito para hacerlo más salsudito. Bien, listo. Ahora vamos a llevar la licuadora y preparamos la pasta. Bueno, bien, transcurridos los 30 minutos tenemos ya nuestra masa lista para ser estirada. Como les dije yo ayer en la sesión sincrónica, entonces la idea es utilizar una herramienta donde podamos estirarlo, puede ser un tubo o puede ser un rodillo. Bien, entonces ponemos un poco de harina para que la masa no nos vaya a pegar en el mesón y con el rodillo empezamos a estirarla muy suavemente. ¿Listo? Empezamos a estirarla por todos los lados. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Hasta que la masa ya deje de recogerse.
Le vamos poniendo más harina para que no nos vaya a pegar y seguimos estirando. Esto demora un poquito de tiempo. Pero ya le vamos dando forma a nuestra masa. Igualmente tienen que trabajar en un espacio bien cómodo, grande, bien amplio y primordial, siempre bien higiénico. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Este es el grosor que nosotros necesitamos para preparar los raviolis. Tampoco necesitamos que nos quede tan delgado, porque con el relleno, si lo dejan muy húmedo, entonces lo que va a pasar es que va a romper la masa como tal. Bien, entonces este es el grosor que necesitamos. Aquí un poquito en las puntas, pero el relleno en el centro ya está listo. Lista para ser rellenada. Si ustedes quieren hacer unos canelones, podemos utilizar también esta masa. Si quieren hacer lasaña, también pueden utilizar esta masa. Entonces simplemente ya hacen el corte que ustedes necesitan. Los canelones también lo hacen con el mismo diámetro, las mismas dimensiones de la pasta de la lasaña. Entonces simplemente es hacer el corte, dejarla secar y hacer la posterior preparación. Bien. Entonces, ya teniendo la masa lista, simplemente lo que hacemos es dividirla, ¿sí? Aquí me sobró un pedazo de masa, entonces quiero mostrarles cómo preparar unos fettuccini. Cogemos la masa estirada, más o menos unos 30 centímetros de larga, y empezamos a enrollarla, ¿sí? Con mucho cuidado. Después de tenerla enrollada sobre una tabla, lo que vamos a hacer es cortarle las puntas, que esto se denomina hermosear. Se hermosea la pasta por las puntas para que queden unas puntas iguales. Bien, vamos a cortarla más o menos de unos 8 milímetros de grosor. Si ustedes quieren dejarla un poquito más delgada, lo pueden hacer. Bien, le ponen un poco más de harina de trigo y las dejamos secar sobre algún elemento donde ellas queden colgando de esta manera. ¿Listo? Como si fuera sobre un palito. Deben de quedar colgando con mucha harina y las dejan secando. Puede ser de un día para otro, mínimo 2-3 horas en secado. ¿Listo? Entonces quería mostrarles el corte de los fettuccinis y ya quedamos listas con la pasta. Bien, vamos ahora sí con el relleno. Aparte, lo que vamos a hacer es tener un huevo batido, ¿sí? Batimos un huevo sin nada de sal ni nada, simplemente necesitamos solamente el huevo. ¿Para qué? Para que nos ayude a pegar las masas. Juntamos la masa completamente. Bien, ahora procedemos a poner los rellenos. Vamos a hacer rellenos que nos queden 3 partes. Hay que tener en cuenta que debemos dejar un espacio de un relleno al otro. ¿Esto por qué? Porque cuando vayamos a ponerle la otra capa de la masa, nos queda un espacio para que las dos masas se nos vayan a pegar. ¿Listo?
más o menos un espacio de unos 2-3 centímetros de grosor, de espacio, de uno del otro. ¿Listo? Aquí tenemos el otro relleno, poco a poco. También vamos a untarla de huevo. ¿Listo? Y simplemente lo que vamos a hacer es poner las dos partes donde untamos los huevos una encima de la otra, y con la ayuda de las manos simplemente lo que vamos a hacer es acomodar las masas que nos queden iguales. ¿Listo? Bien, ahí tenemos nuestros raviolis. Ahorita lo que vamos a hacer es empezar a pegar nuestras masas en los rellenos donde están. Con la yema de los dedos vamos a empezar a hacerle presión. ¿Para qué? Para que empecemos a sacarle el aire que haya quedado incorporado cuando pusimos las dos capas. ¿Listo? Y no se nos vayan a despegar al momento que lo cocinemos. ¿Listo? Con mucho cuidado y con mucha paciencia empezamos a sacarle el aire. Bien. ¿Listo? Después con un cuchillo volvemos a hermosear las puntas. Vamos a empezar aquí a cortarle, a quitarle el exceso que nos haya sobrado, que nos haya quedado. Esto ya no nos puede servir para otras preparaciones porque ya está contaminado con huevo. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es que lo vamos retirando. Bien. Recordemos que hay que dejarle un espacio para que lo podamos pegar. De esta manera, sin ir a estropear los rellenos. ¿Listo? Después vamos a tomar uno por uno y con la ayuda del tenedor vamos a hacerle presión en las puntas. Nos quedó con mucho exceso de masa, entonces simplemente lo que hacemos es retirarle y volvemos con el tenedor y lo organizamos. Bien, ya podemos poner en un platico. Vamos a ir poniendo en un plato. La idea es, primero que todo, el tenedor nos ayuda a pegar la masa, y segundo, nos ayuda a darle una forma y como una terminación más bonita. No se ve tan sencillo el pegado de la masa. Ya están rellenos, ya están terminados, ya están listos para ser cocinados, están secos. Aquí tenemos ya agua hirviendo con simplemente un poquito de sal. Mucha gente le pone aceite, pero pues no es necesario ponerle aceite porque prácticamente se pierde. Más bien, si van a cocinarla una pasta y la van a reservar, ahí sí es bueno ponerle un chorrito de aceite para que la masa no se vaya a pegar. ¿Listo? Entonces procedemos a cocinar uno por uno, incorporarlo en el agua en ebullición, hirviendo. Vamos a cocinar 6, que pues el espacio no nos da. ¿Listo? Aparte ya tengo una sartén caliente, un poquito de aceite de oliva. Vamos a sofreír la cebolla. Vamos a caramelizarla un poquito.
Agregamos el resto de pimentón. Ponemos un poquito de sal para que nos ayude a caramelizar un poco más rápido la cebolla. ¿Listo? ¿Recuerdan los tomates? Este es el puré. Simplemente licuamos, lo reservamos y esa va a ser nuestra salsa. ¿Listo? Los raviolis vamos a cocinarlos aproximadamente unos 8 minutos. Mientras se nos prepara la salsa. Caramelizamos muy bien. Vamos a incorporarle el orégano. Recuerden que orégano seco. Aquí el orégano suelta un aroma, no saben tiene impregnada la cocina de ese rico sabor, de ese rico olor que suelta el orégano. Le da un sabor característico a las preparaciones. Se utiliza mucho en la cocina italiana. ¿Listo? Bajamos un poco el fuego para que se termine de caramelizar los vegetales. ¿Listo? Mientras tanto, con una espumadera le damos vuelta a los raviolis. ¿Listo? Bien. Entonces es momento de agregar nuestra pasta, nuestra salsa de tomate. Dejamos ahí que se reduzca. Le adicionamos un poquito de sal, una pizquita de pimienta. A mí me encanta el sabor de la pimienta, le pongo mucho pimienta negra, ¿no? Que sea pimienta picante. Y una pizquita de azúcar morena. ¿Esto para qué? Para quitarle la acidez del tomate. Bien, con la cuchara revolvemos, mezclamos un poco y dejamos que reduzca, dejamos que hierva. Ya aquí nuestros raviolis están hirviendo. Dejámoslo ahí, los dejamos ahí 3 minuticos más. Subimos fuego y dejamos que se reduzca. Agregamos la pasta de tomate. E incorporamos bien mezclándolo. En este punto le podemos poner un poquitico de albahaca, pero como no tenemos albahaca, entonces vamos a ponerle un poco de cilantro para darle más color a la salsa. Y obviamente le va a aportar algo de sabor. ¿Listo? Ya tenemos nuestra salsa en ebullición. Ya tenemos nuestros raviolis. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a sacarlos con la espumadera. Esto nos va a permitir que no le vayamos a incorporar líquidos a la salsa.
Listo, bañamos bien los raviolis en nuestra salsa y simplemente vamos a proceder a servir. Muy sencilla, muy práctica y además muy sabrosa. Servimos nuestros raviolis directamente. Bien. Pues limpiamos el plato porque recuerden que hay que tener una bonita presentación. Y terminamos con un poquito de cilantro. Y ahí tenemos nuestro plato. Incorporamos un poquito más de salsa. Y ahí tenemos nuestro plato terminado, raviolis rellenos de res con salsa napolitana. Muchas gracias, espero que la pasen bien. Si gustan, le pueden poner un poquito de queso parmesano. Ahora sí, tenemos nuestro plato terminado. Espero que les guste, espero que se diviertan cocinando y bendiciones para todos. Bye bye, chao.